¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. El tema que hemos de abordar en esta semana es sobre multiplicación y división utilizando números fraccionarios. En este caso vamos a ver cómo se lleva a cabo una resolución de una multiplicación y división usando este tipo de números como tal y cuál es el planteamiento que vamos a estar utilizando. Bien, entonces iniciamos con lo siguiente y de forma ya sintética tenemos directamente un proceso establecido de cómo hemos de iniciar con multiplicación. Tenemos multiplicación de fracciones. ¿Cómo lo vamos a realizar o cómo se plantea esta resolución? Bien, básicamente y guiándonos por el ejemplo tenemos lo siguiente. Numerador hemos de multiplicar con numerador o lo podemos interpretar también como una multiplicación en forma lineal. Por ejemplo, numeradores, numeradores. Y luego también tenemos una multiplicación de denominador por denominador de la segunda fracción y primera. Bien, entonces básicamente es como obtenemos ya nuestro resultado. Por ejemplo, tenemos 3 multiplicado por 5 en primera instancia en la parte del numerador, valor de 15, y luego 4 por el valor de 7 con una resultante de 28. Entonces, de esa misma forma, prácticamente también de manera lineal, vamos a estar colocando el nuevo numerador y también el denominador ya correspondiente. Y hemos de simplificar o reducir el resultado cuando no sea posible. Vamos a detallar en este caso mejor aquello. Tenemos lo siguiente. Para multiplicar fracciones se operan los numeradores entre sí y los denominadores como tal. Entonces, es la idea en síntesis que debemos de tener en cuenta más que todo para poder fragmentar y utilizar una multiplicación de fracción de forma concreta y precisa. Entonces, recuerden que lo vamos a plantear de forma lineal o directamente numerador, numerador, denominador, denominador, como ustedes también lo sintetizan en cuanto a recordatorio. Bien, entonces es prácticamente la forma, tendríamos aquí una multiplicación, 3 por 1, 3 en la resultante y 4 por 4, 16. Bien, debemos recordar, siempre que sea posible, debemos simplificar la fracción obtenida de una operación con fracciones. Esto más que todo porque nos ayuda a como tal a tener valores mucho más manejables y de los cuales podemos utilizar. Antes de multiplicar puedes simplificar un valor, esto en dadas fracciones, como por ejemplo 3 quintos y tenemos una multiplicación de 5 medios. Como vemos, hay valores que se están repitiendo tanto en la parte del numerador como en el denominador y básicamente son el mismo número. Por ello, podemos hacer aquí una simplificación de aquellos números. Tenemos el valor de 5, ya sea que se encuentren en diferentes fracciones, como tenemos aquí primera fracción y segunda fracción, ya sea que se encuentren en diferentes, podemos simplificarlo. En este caso 5 en la parte del numerador de la segunda fracción y 5 en la parte del denominador de la primera fracción. Entonces aquí por respuesta nos quedaría una multiplicación 3 medios. Bien, en síntesis ha sido aquello. Ahora vamos a plantear lo de división de números fraccionarios. Hemos de tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que antes nosotros planteábamos una multiplicación de forma lineal básicamente, en cuanto a multiplicación. Ahora, caso contrario sucede con la división. Aquí vamos a estar planteando una multiplicación en forma cruzada. Bien, hay dos tipos de metodología que podemos usar en la división de fracciones. Vamos a explicarles dos. Tenemos la primera, que es una multiplicación en forma de cruz. Por ejemplo, tenemos una multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Por ejemplo, 3 por 7 igual a 21. Y luego también multiplicamos el denominador de la primera fracción multiplicado para el numerador de la segunda fracción. Bien, entonces aquí tendríamos el valor de 4 multiplicado por 5 con una resultante de 20. Bien, tenemos numerador por denominador contrario y denominador por numerador contrario. ¿Ok? También es muy importante poder atribuir el orden. No vamos a colocar, por ejemplo, el valor que obtengamos en esta multiplicación en la parte de abajo o esta de aquí en la parte de arriba. Recuerden que como tal hemos de establecer un orden correspondiente. Bien, y sucede lo mismo siempre y cuando podamos reducir o simplificar el resultado, que cuando sea posible en esas situaciones debemos hacerlo para obtener valores mucho más manejables y poder utilizarlos ya en concreto.
Bien, vamos a analizar un poquito más a detalle esto sobre la división. Tenemos lo siguiente. Para dividir dos fracciones se multiplica en este caso el divisor por el dividendo, por el inverso del divisor. Este es básicamente ya relatado en nuestro segundo método, ¿ok? Ya habíamos explicado uno, por ejemplo, era simplemente una multiplicación en forma de cruz. Ahora vamos a explicar un poquito a qué se refiere cuando hablamos sobre el inverso de una fracción. Bien, tenemos por ejemplo la siguiente división. 3 dividido para un cuarto, ¿ok? Un cuarto. Y recuerden que más que todo cuando queramos nosotros multiplicar y que números que se encuentren en distintas denotaciones, vamos a tener que equiparar aquellas cantidades para que ambas se encuentren en una misma denotación. Ya sea que por ejemplo yo transforme a esta cantidad en un valor fraccionario, que es lo recomendable, o también transformar ese valor fraccionario a uno decimal. Por ejemplo, entonces tenemos lo siguiente, tenemos 3 dividido para un cuarto. Tenemos entonces, aquí es la partecita en donde vamos ya a estar utilizando el valor del inverso de una fracción. El inverso de una fracción nosotros la obtenemos de la parte del valor de la segunda fracción, o también conocida como el divisor. Entonces, el inverso consiste en que podemos, en este caso, podemos decir voltear a la segunda fracción. Por ejemplo, un cuarto pasaría a ser 4 partido para 1. Y aquí ya prácticamente podríamos establecer de forma correcta nuestra multiplicación. Bueno, recuerden que aunque se esté tratando de una división como tal, hemos de multiplicar. Entonces tenemos 3 por 4 es igual a 12 y el 1 prácticamente se conserva. Algo aquí que me gustaría destacar. Recuerden que les había mencionado que necesitamos equiparar las cantidades, o sea, tenerlas en una misma denotación. Entonces, figurativamente, para que nuestro valor de 3 sea también una fracción, porque yo la deseo trabajar en un valor fraccionario, he de agregar en la parte del denominador un valor de 1. Y es lo que por lo general se hace cuando queremos transformar un número natural o uno entero a un valor fraccionario, porque el denominador de 1 prácticamente no perjudica al valor. Entonces imagínense que figurativamente tenemos aquí un denominador de 1. Entonces tendríamos aquí 3. Recuerden que por el inverso, básicamente 3 por 4 es igual a 12 y 1 por 1 prácticamente sigue conservándose el mismo valor. O como en la primera metodología también implementada, tenemos ya nuestros valores. Bien, vamos a analizar en este caso, aquí hacemos referencia a aquella fracción o el inverso de una fracción. Tenemos es aquella fracción que al multiplicarse con la fracción original es igual a la unidad. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Dice, la inversa de 2 quintos es 5 medios. Es prácticamente solo agregar sus valores. Cambiamos el numerador por el denominador y el denominador pasa a transformarse al nuevo numerador. Prácticamente solo le podemos decir que la volteamos. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo vaya a multiplicar esos números, como tal, la resultante siempre me debe dar como resultado allí el valor de 1. Allí sí podemos mencionar que se expresa correctamente una fracción o el inverso de una fracción como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 por 5 es igual a 10 y 5 por 2 es igual a 10. Si lo simplificamos directamente, 10 dividido por 10 es igual a 1. Bien, entonces como tal hemos constituido allí ya nuestra respuesta. Bueno, forma rápida para dividir fracciones, multiplicación en forma cruzada. Eso es básicamente la primera metodología. Recuerden que hemos implementado dos metodologías para resolver la división de fracciones. Esa fue la primera que explicamos, simplemente consistía en una multiplicación en forma de cruz. ¿Listo? Multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y luego el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda, ¿ok? Simplemente en forma de cruz, 3 por 7 igual a 21 y 4 por 5 igual a 20. Bien, entonces con ello hemos de finalizar nuestra clase. Les agradezco mucho el tiempo.